Buenas, les habla el profesor economista Miguel Berrocal Olechea y voy a empezar a lanzar nuevamente nuevos videos en mi canal de YouTube para que puedan ustedes ver y aprender también muchos temas sobre básicamente la economía nacional e internacional, la coyuntura nacional económica política, que es muy importante ahora conocerlo. Y el tema que voy a empezar es la democracia. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué la democracia? Miren, aproximadamente 12.000 años la humanidad existe ya como civilización. 10.000 años antes de Cristo, los primeros hombres empezaron a vivir en sociedades uniéndose poco a poco en familias, después en tribus, después en culturas, después en imperios. Pero 11.700 años los humanos vivieron bajo el sistema de las monarquías. ¿Qué cosa es esto? De que siempre tenían un rey. Y los reyes hacían lo que ellos querían hacer porque según la población y la gente creía de que habían sido enviados del cielo, de un Dios, de su Dios, ¿no? Entonces, como ellos eran tan especiales, podían hacer cualquier cosa en el mundo o especialmente en su imperio o en sus ciudades. Entonces ellos toda la humanidad, 11.700 años, vivieron bajo la monarquía. Pero ya en el año 1600 y específicamente 1700 se implantó la democracia. Y desde el tiempo que se instauró la democracia, empezando en los Estados Unidos en 1776, cuando se eligió al primer presidente del mundo, todos los países empezaron a copiar ese sistema de vida donde cada nación podía elegir a su gobernante cada 4, 5, 6 años, dependiendo de cada país, lo cual se inició una transformación tal de que la humanidad a partir de 1750, 1776, no ha parado de crecer. Está en proceso de crecimiento, crecimiento social, económico y político. Y es por eso que es importante aprender todo lo referente a qué es la democracia. La democracia es un gobierno del Estado en el cual la gente, las personas, los ciudadanos son los que escogen. Eh, y la palabra democracia viene del tiempo de los griegos, porque los griegos entre 400, 500 años antes de Cristo, eh, Grecia desarrolló un poco la democracia. No era una democracia total, porque en realidad todos no elegían, solamente un grupo de ciudadanos nobles, pero eran los que tomaban las decisiones. Entonces ellos pusieron la palabra democracia, que es un término que significa demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, lo que significa que es el poder del pueblo. Según la lengua española, define como una forma de gobierno en el que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Escuchen la palabra, ciudadanos. ¿Por qué? Porque los mayores de 18 años son los que van a elegir, no los menores. Entonces, la democracia después se extendió a partir de 1600, 1700 en todo el planeta, lo cual llevó a que muchos de los países que desarrollaron este sistema empezaran a crecer mucho más que otros países que no lo aplicaban. Entonces, la democracia es una forma de convivencia donde todos tienen derecho de elegir y ser elegidos, pero también se establece mediante las constituciones de cada país. Ahora, ¿qué cosa es ser un ciudadano y un ciudadano peruano? En la mayoría de los países del mundo, ¿no? Más o menos son como 210 países en el mundo, más o menos pues casi 200 países, establecen que para ser ciudadano tienes que cumplir los 18 años de edad. Y en el Perú también.
Entonces, desde la Constitución Política del 93, 1993, se estableció que toda persona que que cumpliera 18 años o mayor de 18 años, tiene el derecho de elegir y ser elegido. Ahora, cuando nace un peruano, niño, le dan un DNI medio anaranjado, rosado. Eso significa que son todavía personas, niñas, que no pueden elegir. Pero una vez que ese joven recibe el DNI celeste, ya tiene el derecho de elegir a sus candidatos. Entonces, en la actualidad, los que han escogido a un alcalde, a un gobernador, a un alcalde provincial o a un presidente o congresistas, o algo que se elige, ha sido por los ciudadanos. Y esto es importante porque los ciudadanos tienen que también aprender a conocer y saber quiénes son las personas que se están postulando y que ellos deben elegir adecuadamente a esas personas y no cometer errores de haber elegido a alguien que no sea capaz de gobernar bien y al contrario es corrupto. La vida en el mundo ha estado siempre en un proceso de transformaciones, de cambios y de evoluciones. Y cuando se instaló la democracia en el mundo hace más de 250 años atrás, han pasado muchos procesos por el cual se han estado desarrollando y afinando muchas características especiales de la democracia. Entonces, las características actuales y principios de la democracia podríamos decir que la democracia es una soberanía popular, o sea, significa que ese es los ciudadanos los que lo van a elegir. Es un sistema democrático, o sea, la gente tiene el derecho de votar y ser elegido también, mediante un voto universal, libre y secreto. También el Estado tiene derecho a una constitución en el cual se establecen los principios de la nación. También hay libertades individuales y sociales, o sea, nadie te puede capturar, nadie te puede evitar de que tú desarrolles, estudies, trabajes o hagas algo, ¿no? Tienes libertad de prensa, una división de poderes donde el presidente, el Congreso, el Poder Judicial son independientes y no ninguno tiene un poder por encima del otro, son independientes. Aparte también de que hay otros organismos independientes, ¿no? También hay un respeto por los derechos humanos y siempre están con los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ahora vamos a hacer un poco de historia de la democracia. En Atenas, en Grecia, 600 y 500 años antes de Cristo, la sociedad ateniense empezó a tener un desarrollo muy importante, lo cual le permitió a convertirse en la primera cultura antigua de mayor cultura en toda Europa. Y esto se debió principalmente de que en esos tiempos un grupo de ciudadanos muy cultos se reunían no solamente en las plazuelas, sino en anfiteatros donde los principales pensadores tomaban decisiones para Atenas, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ellos proponían a alguien que debería gobernar, a alguien que iba a cobrar los impuestos, cuántos iba a cobrar impuestos, a quiénes iban a cobrar impuestos, quién iba a ser los generales, a quién se le declaraba la guerra. Todos esos fue el primer indicio de la democracia. Pues indudablemente pues no todo el pueblo ateniense votaba, pero por lo menos habían 100 o 200 nobles que representaban a diferentes ciudades y pueblos de Grecia en el cual tomaban algunas decisiones. Pero después de esto, para adelante, no hubo ya democracia, simplemente era el reinado
de uno de los reyes, que si es que tenía mucho más poder o mejores ejércitos, se iba apoderando y adueñando de otros territorios. Entonces ya no había ningún indicio de democracia, ¿no? Pero por lo menos lo que sucedió en Grecia y en Atenas sirvió para que más adelante sirviera como una inspiración de lo que podía ser un pueblo, un gobierno o una civilización mediante la democracia. En la Edad Media prácticamente no hubo nada democracia. ¿Por qué? Porque los países estaban gobernados por reyes, emperadores y señores feudales, los cuales podían tomar todas las decisiones que ellos querían y nadie les podía decir absolutamente nada. Esto duró más o menos hasta 1500, 1600 y cada vez era menos el poder de los reyes porque la burguesía quería algunas libertades para poder comercializar sus productos y mejorar también los ingresos de los reinos. Pero en 1600 el rey de Inglaterra va teniendo algunos problemas ya con el parlamento que ellos mismos van eligiendo. Y en 1642 el rey de Inglaterra, Carlos I, entra en una pugna, en una guerra civil con el Parlamento, el cual el Parlamento le gana, lo destituye y el Parlamento algunos años gobierna el reino de Inglaterra, lo cual después instaló nuevamente a los reyes, pero con la diferencia que los reyes eran reyes pero no gobernaban, sino era el Parlamento. Después los pensamientos económicos se iban trasladando a los pensamientos democráticos. Y es así que en 1600, ya en 1700, habían muchos problemas entre las 13 colonias de América del Norte con Inglaterra, los cuales entran en guerra en 1770 y en 1776 se independizan y expulsan a los ingleses hacia Inglaterra, lo cual llevó a que los tres estados empezaron a buscar cuál es la mejor alternativa para gobernarse y escogieron que sea mediante la elección libre de un presidente, y es así que salió George Washington. Pero esto llevó a que todos los países de América del Sur más adelante empezaran a desarrollar este sistema de gobierno democrático. La democracia y la revolución industrial. El crecimiento que se producía en Inglaterra ya en 1750 era 2 o 3 veces mayor a todos los demás países de Europa. Había crecido tanto donde empezaron a desarrollar grandes industrias, grandes empresas, producto principalmente de la libertad comercial y la democracia, lo cual esto llevó también a que muchos países vieran como un ejemplo de que una manera de poder surgir, salir adelante, ya no era tener un rey, sino elegir democráticamente a un gobernante. Ahora, esto también llevó a que en América se independizara de España también, todos los países, y aplicaran el sistema democrático de los Estados Unidos de elecciones presidenciales. No fue muy exitoso en muchos países porque se producían guerras civiles, pero se desarrolló ese sistema republicano de elección. Ahora, en 1863, Abraham Lincoln, un presidente que estuvo también en Estados Unidos en la revolución interna entre los del norte y sur en Estados Unidos, el cual se pudo ellos vencer los del norte a los del sur. Pero Abraham Lincoln también le dio la libertad a la clase esclava negra y también dio un pensamiento que quedó en todo el mundo en el cual decía que el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso significaba
de que el pueblo, o sea, la gente, los ciudadanos, eran los que elegían a sus gobernantes.